El videíto que les pasé es un disparador para que podamos darnos cuenta de la importancia del orden y qué tiene que ver el orden y qué tipo de orden podemos trabajar en la arquitectura y qué tipo de orden se puede reconocer en la naturaleza, etcétera. El teórico de hoy va a versar sobre eso, sobre los instrumentos para la construcción y la generación del orden. Vamos a iniciar con una nueva unidad temática. Como les había dicho, el primer día de clases tenemos distintas unidades, los trabajos prácticos van atravesando contenidos de las distintas unidades, pero en cada una de ellas hacemos hincapié en algún contenido particularmente. En este caso, en esta unidad temática, vamos a poner en valor fundamentalmente los aspectos sintácticos de la morfología. Les pregunto lo mismo que esta mañana. ¿Qué les parece? En esas imágenes, ¿hay orden? ¿En todas habrá orden o no habrá orden? ¿Qué me dicen? Para mí en todas hay algún tipo de orden, aunque sí, para mí en todas hay algún orden. Bien, pero está muy bien lo que decís. ¿Cómo te llamas? Alejo, porque ya vamos a darnos cuenta que en cada una de ellas hay un vínculo distinto entre las partes, una manera de relacionarse entre las partes que habla de órdenes. Hay partes y todo, y hay relaciones entre las partes. Fíjense, en estos campos de la banda, ¿qué aparece? Nosotros decimos que el orden, la primera definición que damos, es la lógica de acción presente en una estructura. Cuando hablamos de lógica de acción, casi siempre estamos hablando de algún verbo, o de algo que tenga que ver con una acción. Acercar, aproximar, encastrar, alejar, poner en paralelo, trabajar en serie, rotar, distorsionar, van a ser acciones con las que podemos trabajar los elementos de una imagen, de un espacio. Entonces, el orden tiene que ver con la lógica de acción presente en una estructura. Y puse varias fotos de distintas cosas para ver si podemos reconocer el orden. Fíjense en estos campos de lavanda, la manera en que se siembra o se cultiva. Son estos setos que arman líneas paralelas en grupos de a lo mejor de a 6 o de otra manera, podría ser en otro caso. O vemos qué pasa en estos planos que se disponen próximos, pero no sabemos exactamente cómo en esa imagen. O en estos cubos que parece que estuvieran unos adelante de los otros, pero no tenemos mucho más datos. Pero sabemos que están adyacentes, que están pegaditos por alguna cara, mientras que acá están próximos. Siempre hay una lógica de acción en cada estructura. Fíjense que el orden tiene que ver con esto, con disposición, con criterios, con relaciones formales. Todas esas palabritas son claves para comprender el orden. Entonces, está claro que en cada uno de ellos hay algún tipo de orden, como dijiste recién. Fíjense, allí aparece una serie, una familia de formas agrupadas, familia de líneas en este caso. En este caso sabemos que son planos porque ya vimos la imagen anterior, que están agrupados de una determinada manera en grupos de 3, 4, 5, pero todos pertenecen a una misma familia, tienen rasgos semejantes. Son líneas quebradas con algún ángulo, todas en similar, 2 o 3 quiebres. Fíjense, próximas, grupos de 3, de 4, de más, y están en estos grupos luego aproximadas. En el otro vemos líneas paralelas. En este otro, fíjense cómo están estos volúmenes que van a formar este instituto de rehabilitación. ¿Hay orden allí
o será un poquito más complejo el orden geométrico? ¿Qué les parece? ¿Podemos distinguir rápidamente alguna línea estructurante? Y no es tan fácil, porque si empezamos a trazar líneas o los trazados que ya vamos a estudiar, no vamos a reconocer tan fácilmente, pero hay un orden que tiene que ver con una disposición de los llenos alrededor de patios. Es una búsqueda intencional del arquitecto de hacer todos estos espacios que le llama bolsillo, espacios irregulares, porque es un centro de rehabilitación que trabaja justamente con los especialistas para crear espacios de distinto calibre, lugares inclusive para poderse esconder. Pero si nosotros lo vemos en la imagen anterior, no sabemos lo que pasa exactamente. Pareciera que están totalmente ordenados también geométricamente, y seguro que hay un orden geométrico, si no, no se podría haber construido, pero para nuestra percepción es mucho más difícil que reconocer que los otros, que son más simples. ¿Qué pasa acá? Fíjense, recién veíamos que estaban esos cubos adicionados, uno delante del otro, y en realidad eso es parte de esta escultura, de una pirámide donde tenemos cubos adosados. Otra manera, otra lógica de acción, adosar para formar determinada figura, etc. Allá, fíjense el desplazamiento que se produce entre llenos y vacíos en todo. No es solamente un plano de ese edificio, que es un centro para personas de la tercera edad en Portugal, sino que si nosotros vemos, es toda una lógica de acción presente en todo el edificio, donde aparece esta alternancia de llenos y vacíos, y aparece también la idea de desplazamiento, porque hay ciertos desplazamientos, fíjense que no tienen el mismo valor, fíjense cómo se van reduciendo o ampliando en función a lo que vayamos para un lado o para el otro, ¿no? Fíjense los tamaños de los vacíos, de más pequeños a más grandes, etcétera. Entonces, si lo entendemos así, lo entendemos como una lógica de acción presente en una estructura, va a ser muy simple que empecemos a trabajar con el orden, entendiendo que lo que vamos a generar en nuestras configuraciones, en nuestras espacialidades, va a tener un orden implícito o explícito. Nosotros vamos a hacer en esta unidad temática que ese orden sea explícito primero, para que lo entiendan muy bien, que esté claro, que esté evidente. Ahí hay una frase, no sé si alguien leyó 100 años de soledad, pero en ese libro, en uno de los fragmentos, cuando habla de cómo dispuso Arcadio Buendía las casas, fíjense, utiliza algunas palabras que tienen que ver con el orden. Dispuesto, en la placa anterior hablábamos de disposición de elementos. También él habla de tal modo que la posición de las casas, desde todas, podía llegarse al río hasta hacerse el agua sin esfuerzo, etcétera, etcétera. Fíjense cómo aparece otra palabrita relacionada con el orden. Posición, ¿dónde están posicionados los elementos? Y después esta persona había trazado las calles de tal manera que tal cosa. Trazado, otra cosa que va a estar en relación con lo que vamos a dar en la clase de hoy. Desde todos los tiempos, el hombre ha querido ordenar el espacio. Fíjense, esta estructura tiene 3000 y pico de años antes de Cristo, y seguramente hay estructuras pretéritas que todavía se están reconociendo y estudiando. Esto es en Inglaterra, lo deben conocer, estas estructuras megalíticas. Fíjense, Stonehenge son círculos concéntricos, ahora faltan algunos de esos megalitos, pero que en realidad eran varios círculos concéntricos que están dispuestos de una determinada manera. Se puede reconocer en ellos geometrías, distancias, proporciones. Algunos inclusive estudiosos hablan de todo un estudio en relación al Sol y la Luna, o las disposiciones de los elementos para lograr determinada cosa, en relación a los astros, o también en relación a los sonidos. Los sonidos se rebotaban en esas estructuras o se potenciaban, etc. Entonces, el orden es algo que el hombre ha querido manifestar siempre,
y lo ha hecho de distintas maneras. Ustedes en historia van a ir viendo cómo se crearon las ciudades y cómo las ciudades más planificadas o menos planificadas tenían estructuras ordenadoras. Bueno, Land Art, donde vemos también, lo traigo a este artista porque me parece realmente interesantísimo, un artista que trabaja con el paisaje, con elementos de la naturaleza, pero pone atención a los vínculos entre los elementos. Son estructuras temporales, él es un gran fotógrafo también, y solamente utiliza sus manos y sus dientes para poder armar estas esculturas. Es un artista muy reconocido. Pero me parece interesante esta palabra vínculos, vínculos entre los elementos. Luego, acá esta placa ya se las puse en algún otro teórico, pero también, a pesar de los años, este artista Max Bill sigue vigente en esta propuesta que nos hace, cómo arma esa circularidad. Y la arma de distintas maneras, con distintos elementos que se vinculan de distinta manera para lograr esas estructuras que tienen ese propósito de la centralidad. Cuando vimos el video, había varias palabritas, números, patrones, propósitos, intenciones. Entonces hay muchas definiciones de orden. Si buscamos a la Real Academia, si ustedes buscan en la IA, van a encontrar un montón de definiciones de orden. Algunas de las definiciones de orden hablan de esto, forma de estar colocadas las cosas en un lugar con un determinado criterio. Aparece la palabra criterio. Hace un rato hablábamos de lógica de acción. ¿Con qué criterio paralelos los setos? ¿Con qué criterio próximos? En grupos aproximados. ¿Con qué criterio alrededor de patios? En las imágenes que vimos recién. Entonces, el diccionario nos dice esto. El grupo Metápolis, que es un diccionario de arquitectura avanzada, nos vuelve a decir esto, lógica de acción presente en una estructura, disposición de posiciones combinadas en el espacio. Y volvemos a la palabra disposición, posición. Luego, Joaquín Español, miren lo que nos dice, estructura de relaciones formales. Y aparece la palabra estructura, que la estamos repitiendo. Aparece formales. Entonces ya enseguidita nos vamos a ir a ver qué es eso de estructuras formales. Y también nos dice Español que es intrínseco al arte de proyectar, que el orden es intrínseco al arte de proyectar. Y ustedes verán en esa placa que les he puesto orden geométrico y orden perceptual. ¿Y por qué pongo orden geométrico y orden perceptual? Porque el orden no es solo del objeto, también hay orden en el sujeto, en quien mira, en su interpretación. Las interpretaciones tienen que ver con muchas cosas, tienen que ver con lo cultural, tienen que ver con lo geográfico, lo temporal, etc. Entonces hay un orden geométrico y un orden perceptual que siempre van juntitos cuando nosotros estamos trabajando, cuando nosotros estamos interpretando. El orden geométrico está vinculado a la palabra sintaxis. Sintaxis, que es lo que dijimos al principio, vamos a ver las cuestiones sintácticas, sobre todo en esta unidad. Sintaxis, la palabra significa con orden y está relacionado con las leyes, con las reglas, con los principios que nos van a permitir estudiar las relaciones entre los elementos. ¿Quién regula la sintaxis en la arquitectura? La geometría. Entonces esas reglas, esos principios nos lo da la geometría. Esto de que son rectas paralelas las que armaban los setos, y bueno, lo sabemos por la geometría. Se cruzan en una trama con ángulos de tal tipo, lo sabemos por la geometría, etc. Bien. Cuando hablamos de sintaxis, ya Gaby la semana pasada les hablaba de esto un poquito. Acuérdense de la gramática, cómo ordenamos las palabras para que una oración tenga sentido. Bueno, cómo ordenamos los elementos para que un espacio tenga sentido. Y cómo va a ser el sentido de acuerdo a nuestras búsquedas. Ustedes ya hicieron una primera búsqueda con este espacio imaginado, con intenciones, que orientaron las búsquedas de cómo iban a disponer esos fragmentos para armar el espacio imaginado. Entonces sabemos que
estas funciones sintácticas que tienen que ver con la combinación de partes, con la distribución de las partes, etcétera, va a permitir y habilitar la construcción de formas y de construcción de espacios. Pero hay un orden perceptual que es intrínseco a nosotros, que tiene que ver con nuestros ejes, que ya los vimos en la primera clase. Somos seres que tenemos muy fuerte el eje vertical, el eje horizontal, dentro de nuestros ejes arquetípicos. Podemos reconocer, darnos cuenta de los equilibrios, ya lo van a ver la semana que viene en el teórico de simetría con más profundidad. También tenemos sentido de orientación, es nuestro primer sentido tridimensional del espacio. También tenemos principios perceptivos, algunos principios perceptivos que siempre decimos que no son universales porque todo está atravesado por la cultura, pero dentro de estos principios perceptivos, que también están algunos en el teórico de variables morfológicas, podemos reconocer las figuras y los fondos, las cercanías, las proximidades, las profundidades, completar las figuras por pregnancia, etc. Entonces hay un orden en el sujeto que mira y hay un orden geométrico en el objeto que podemos reconocer. La geometría, ¿qué es? Es una ciencia creada por el hombre, es una rama de la matemática. Entonces nosotros interpretamos y leemos y hay una geometría en los objetos que también es una creación del hombre en encontrar esas geometrías. También vemos geometría en la naturaleza, leemos estructuras geométricas en la naturaleza. En esta placa, ¿hay orden o no hay orden? ¿Y en cuál de las figuras y de qué tipo? Que me conteste alguien que no sea Alejo. En la primera imagen, ¿qué orden hay? ¿Cómo están dispuestos? Acuérdense que orden tiene que ver con disposición. ¿Cómo están dispuestos? Paralelos, próximos, superpuestos, estos puntos a la misma distancia, distinta distancia. ¿Qué les parece? Orden de distribución. Muy bien, un orden de distribución. ¿Y cómo es esa distribución? ¿Están cerca, están lejos, están superpuestos, están uniformemente repartidos? Están todos juntos. Están todos juntos, sí, pero están juntos, pero puedo estar junto, pegado, superpuesto a la mitad, cercano. ¿Qué les parece? Son puntos que están próximos, pero no están superpuestos. Podríamos ver que ahí hay un punto superpuesto, o acá. El resto son puntos que están próximos. ¿Podemos reconocer un paralelismo? Y no. Pero podemos reconocer que son todos puntos similares, ¿no es cierto? Elementos similares que están formando una textura como uniforme. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo están dispuestas estas figuras? Entrecierren los ojos y traten de no ver cuerpos, sino elementos blancos y elementos oscuros. Son paralelos, muy bien. ¿Y qué más en el paralelismo? ¿Son continuos o discontinuos? ¿Son segmentos de recta o rectas continuas? ¿Qué les parece? Entonces acá hay una distribución más aleatoria, pero hay un orden. Una distribución que me habla de homogeneidad, son los mismos elementos, pero distribuidos de manera aleatoria, dispuestos con esa aleatoriedad. Acá puedo reconocer el paralelismo, pero en ese paralelismo puedo reconocer esta idea de vacío entre medio de algo. Entonces, hay una cuestión sintáctica que estamos leyendo que tiene que ver con cómo están distribuidas las partes, cómo se organizan los elementos, pero también hay cuestiones semánticas. Todo esto tiene que ver con lo sintáctico, es lo que estamos hablando recién. Elementos distribuidos de manera aleatoria, elementos semejantes, generan una textura más o menos homogénea, un poco que se va dispersando, pero no tenemos grandes espacios con mayor densidad o menos densidad, es todo más o menos igual. ¿Qué pasa acá? Y bueno, son elementos semejantes, se distribuyen paralelos, no hay jerarquías, no hay ninguna línea más gorda que la otra, no hay ninguna línea más alta que la otra. Esta artista, que es una fotógrafa alemana, trabaja con fotografías de cuerpo y con repeticiones y de pronto también nos muestra de alguna manera significados de esto.
la semántica, qué ideas encuentro, a qué me remite, qué significa. Siempre en una imagen hay sintaxis y hay semántica. Y la semántica tiene que ver con lo que podemos interpretar y con los significados que el autor o la autora haya querido transmitir. Y de pronto nos habla de la uniformidad, de la monotonía, de pronto todos nos vestimos igual, todos hacemos lo mismo. Un poco habla, es una crítica también a la sociedad, ¿no? Y acá o todos vamos para arriba trepando, trepando, nunca miramos abajo. Un poco tiene que ver con eso alguna de las imágenes de ella. ¿Y qué pasa acá? ¿Vemos también puntos o vemos otra cosa? Hay un patrón. ¿Y cómo es el patrón? ¿Qué líneas podríamos decir que prevalecen o qué direccionales prevalecen? Patrón con puntos inclinados. Bien, hay un patrón que tiene puntos y tiene líneas, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos ver direccionales distintas a estas verticales si no vemos más las oblicuas, ¿no es cierto? Bueno, entonces tenemos que ver en la imagen, en las imágenes, esas cuestiones de distribución, de sentido, de tensiones, aprender a leer las figuras de los fondos. Y ahí que vemos, ¿qué podemos decir de esa imagen? ¿Qué les transmite? ¿También homogeneidad, también monotonía, también como calma o les transmite otra cosa? ¿Qué me dicen? A ver, acá. No, a mí me transmite como, no sé si encierro, pero desesperación, porque es como que se... Muy bien, le transmite desesperación, parece que se quieren ir de ahí, están todos tensionando, tirando para distintos lados. Hay fuerzas de tensión que se pueden de alguna manera sintácticamente manifestar en esas estructuras, ¿no? Estructuras oblicuas, de cruce. Bien, ahí hay una imagen de este fotógrafo Gianni Galassi que siempre lo traigo porque es un fotógrafo que tiene una mirada muy estética, plástica y que va de la arquitectura, va a tomar los detalles, va a buscar las luces y las sombras de esos edificios, va a componer la imagen, siempre vamos a encontrar las estructuras geométricas implícitas en sus imágenes. Entonces podemos encontrar regiones, líneas de fuerza, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a empezar a leer estructuras, a leer órdenes. Y nosotros, el elemento constructor de orden que reconocemos son las geometrías. Vamos a hablar también de ritmos, de simetrías, de enlaces, de distintas organizaciones y también de operaciones de transformación, pero vamos a ir ahora a adentrarnos un poquito en la geometría. Recuerden que nosotros trabajamos de manera introductoria en esta materia. ¿Y qué será la geometría? Bueno, la geometría, la palabra geometría significa medir la tierra. Es una ciencia, una rama de la matemática. Nació para los occidentales con los griegos, con Pitágoras, la escuela pitagórica. No podrías entrar al ágora si no sabías geometría. Bueno, un poco era esto también la escuela pitagórica, el valor que le daba a la cuestión matemática, ¿no? Y de pronto hay otras definiciones. A nosotros nos interesa cómo la geometría es importante como instrumento para proyectar. Entonces podemos decir que es una herramienta, podemos decir que es un instrumento para proyectar y un instrumento con el cual precisamos, cortamos, organizamos y formamos el espacio, nos dice Quaroni. Quaroni es uno de los autores de teoría de la arquitectura y demás, de arquitectura, que también tienen un capítulo de su libro en alguna de las lecturas complementarias que están subidas en la bibliografía. Es muy importante esto. Miren todo lo que nos permite la geometría: delimitar, precisar, formar el espacio. También hay otros autores, Barroso Arias, que es una teórica latinoamericana, nos dice que la geometría es el principio que regula el orden de los elementos, y un poco hemos estado hablando de eso. Cómo están ordenados los elementos, cómo está el orden de las partes y el todo. Y por eso
para esta teórica se constituye la geometría en materia prima del proyecto. Para otros autores, como Ferrater, un autor gran proyectista y teórico español, nos dice que también es una manera de aproximarnos al paisaje. Y bueno, estas imágenes tienen que ver con obras de Ferrater. Fíjense, una lectura de un paisaje, esta pequeña loma o esta gran loma que él interpreta a través de dibujos, maquetas y demás, líneas que son las que lee y que luego va a acercarse a ese paisaje a través de la geometría fractal en este caso, y hacer una lectura para hacer una proyectación de este parque, donde va a tratar de mantener los mejores valores plásticos del territorio. O otras obras que también tiene Ferrater, donde en este caso ese frente marítimo es un espacio frente a la costa, entre el mar y la ciudad, y busca, por ejemplo, tomar la cuestión analógica de las olas, de los surfistas, el movimiento, etcétera, y crea este gran espacio que tiene muchos kilómetros al lado de la costa, pero tiene un rigor geométrico fundamental, una estructura geométrica muy precisa que le permite a él, a su equipo, poder construir esto. Entonces, la geometría es una herramienta, no es una finalidad en sí misma, no trabajamos con la geometría para salir siendo geómetras, sino que nosotros vamos a trabajar con la geometría como un instrumento que nos va a ayudar a proyectar, nos va a ayudar a organizar los elementos, las partes y el todo. Y fíjense que esto es fundamental. Nos permite dar integridad y coherencia, lógica interna a cualquier organización con la que trabajemos. Unidad, armonía, es decir, da sustento. Y también decir que la geometría está abierta a la imaginación y al hallazgo, que no está todo dicho con la geometría, nos permite explorar, nos permite sorprendernos y que tenemos que aprender a manejarla y que para eso hay que trabajar duro para que la geometría no nos maneje a nosotros y de pronto hagamos lo que ella quiere. Bien, hay palabritas que, bueno, acá también hay mecanismo formal, ¿no? Mecanismo formal que va a darnos condiciones para vincular y para integrar las formas y los espacios. Y hay palabritas que están relacionadas con la geometría. Acuérdense que geometría significaba medir también la tierra. Entonces la primera palabrita es medir. Y bueno, recojo una medida a partir de algún patrón conocido, por ejemplo, nosotros que nos manejamos con el sistema métrico, bueno, voy a medir, a tomar una medida teniendo en cuenta algún patrón existente, recojo una magnitud, pero también puedo dimensionar, darle una magnitud a algo, poderle asignar una medida. Cuando estoy diseñando, lo quiero más alto, lo quiero más profundo, dimensiono. Y cuando proporciono, ya estoy viendo las relaciones entre alto, profundidad, ancho, etcétera. Todas las relaciones, tengo que pensar en el qué y el para qué es ese espacio. O cuál es la intención, como teníamos en los espacios imaginados, esta cosa de la verticalidad ascendente o la oblicuidad laberíntica, etcétera. Entonces, proporciono en función a qué, a un qué y a un para qué. Y luego esta otra palabrita que más de una vez les preguntamos en segundo año, ¿qué significa componer o qué significa organizar? Y nadie sabe. Y la vimos en los primeros días de clase en morfología. Con, poner, poner con. Tiene que ver con vincular, tiene que ver con relacionar, tiene que ver con organizar, unir las partes y el todo, las partes que constituyen una organización, un espacio, vincularlas de una determinada manera para generar algo. Nosotros vamos a fundamentalmente darle valor a la palabra organizar, disponer. Bueno, Ferrater también nos dice que la arquitectura la podríamos
pensar con esta definición a partir de la geometría para pasar de la geometría al espacio mediante la construcción. Evidentemente no se puede pasar a la construcción sin la geometría. La geometría nos permite ordenar todas las ideas, poner en valor y jerarquizar, por supuesto, con nuestras intenciones. Luego vemos cómo la geometría está presente en la historia, fíjense, proporciones, en edificios muy antiguos, barrocos, renacentistas, etcétera. Acá en edificios de la modernidad, esta villa de Le Corbusier. La geometría presente también en otros parques del siglo XX y en todo lo que podamos reconocer, en todas las obras que podamos estudiar, vamos a ver esta presencia implícita o explícita de la geometría. El famoso modulor, sistema de proporciones creado por Le Corbusier, donde cada parte del cuerpo daba una medida para los objetos, el mobiliario o el mismo espacio. Cómo el hombre ha buscado encontrar la geometría de las cosas, distintos tipos de geometría que no los podemos ubicar dentro de la misma geometría euclidiana, que es la geometría del plano, la que ustedes aprendieron en el secundario, sino que empezamos a saber que hay otras geometrías de distintas dimensiones, de n dimensiones, geometrías que no las podemos colocar en un solo plano, sino que empiezan a aparecer en los espacios, en las superficies curvadas. Esta mañana les decía que si nosotros hacemos un triángulo en un plano euclidiano, ¿cuánto dan los ángulos interiores de ese triángulo? 180 grados, bien. En cambio, si lo ponemos en una superficie curva, como el globo terráqueo, o una superficie como esta, la silla de montar, que le llaman, si nosotros dibujamos un triángulo, no van a dar lo mismo los ángulos. Entonces, bueno, aparecen estas otras geometrías que no están relacionadas con ese plano euclidiano. Bueno, aquí distintas operaciones simples sobre un plano, pero que empiezan a tomar valor las tramas, las regiones, las superposiciones para las selecciones en una fachada de un edificio de Ferrater. Y acá, bueno, aparecen estas otras posibles configuraciones mucho más complejas y que vamos a trabajar con algunas precisiones no matemáticas sobre las geometrías un poquito más complejas. Que bueno, allí van a aparecer las distorsiones, deformaciones y demás. Bueno, recién decíamos que la geometría nos habilitaba esta cuestión de las relaciones formales. Y volvemos a este término forma. Yo hace unas clases en el teórico ese de variables morfológicas, les puse esta placa sobre la forma y alguna imagen que no sé si recuerdan, que es la de la bicicleta. ¿Se acuerdan la bicicleta? ¿Alguien vio ese teórico? ¿Sí o no? Si no, los invito a que lo vean, porque si no, no van a saber nada de lo que les estoy hablando. Había distintas partes sueltas y si las colocábamos de una determinada manera parecía la bicicleta. Entonces, ¿de qué nos hablaba eso? De estructura interna entre los elementos. Si yo los vinculo de una determinada manera y con una determinada estructura, logro esa forma reconocida que tiene un sentido, un significado, que es la bicicleta. Bueno, entonces la forma no es solamente lo que vemos por fuera, sino que tiene que ver con una estructuración de elementos, vínculos de elementos, ¿sí? Entonces, la forma la vamos a entender como una estructuración interna, la vamos a entender, como dice Gaston Breyer también, a la materia informe, cuando le imprimo una acción, cuando le imprimo algo desde la razón, desde la intención, desde el deseo, va a aparecer la forma. Si no, la materia no tiene una forma determinada. Piensen en la tierra, piensen en el hormigón como una piedra líquida que va a adquirir forma cuando nosotros le vayamos a ir, digamos, dando una búsqueda formal, una intencionalidad a lo que queremos trabajar con esa materia.
Y por otro lado, también Doberti nos dice que la forma es un producto de una construcción cultural. Entonces, las formas que aparecen en un momento histórico y las formas que aparecen en otro momento histórico tienen sentido, tienen significado en función al tiempo, en función a la cultura. Para nosotros, a lo mejor, volver a ver una forma, si a alguien se le ocurriera hacer una iglesia gótica en este momento, diríamos es extemporánea con el paradigma de tiempo, es extemporánea con los valores, etcétera. Porque esas formas del espacio tuvieron que ver con una determinada cultura, con una determinada puesta en valor de determinados ideales, etc. Cuando nosotros cambiamos los elementos o cambiamos la disposición de los elementos, fíjense un cubo, yo simplemente tomé el triedro, lo roté y armé esta otra configuración, o acá tomé de a dos planos continuos y armo distintas configuraciones. Eso quiere decir que cambio la forma, cambio la relación, el vínculo entre los elementos. Sigue siendo por arista, pero el resultado final es otro, es otra forma. Entonces, esto es clave. La forma se determina a través de los elementos que la componen. También se determina por el tamaño, por las proporciones de esos elementos y por la manera en que se vinculan. Esto lo van a tener muy claro cuando empiecen a hacer los modelos, las maquetas. Entonces, ¿qué forma van a ir logrando ese espacio? Y va a tener que ver con esto, con los elementos que estén vinculando y de qué manera los están vinculando. Quaroni nos dice también que la forma tridimensional del espacio no es solamente su aspecto exterior, no es solamente el exterior de un sólido, sino esa envoltura cóncava y convexa de un vacío que luego es habitado, que luego es apropiado. Entonces, cuando hablamos de la lectura de la forma arquitectónica, vamos a estar pensando en esto, en esta concavidad y convexidad de esto que envuelve el espacio, que es donde se materializa el límite. Bueno, también en la época anterior había puesto que uno de los autores, Montaner, nos decía que el concepto de estructura es el que en definitiva podría anudar los distintos significados de forma. Como que hay muchos significados de forma, pero si nosotros entendemos el concepto de estructura, vamos a poder comprender las formas. Entonces, vamos a la palabra estructura. Cuando hablamos de una estructura formal, ¿de qué estamos hablando? La palabra estructura significa juntar, unir, construir, amontonar también, si se quiere, vincular. Y esta palabra implica todo y partes. Entonces, en una estructura hay elementos. Esos elementos son solidarios con otros elementos y su relación en la estructura es tal que dependen de otros elementos. Pensemos en esa bicicleta que les mostré en esa otra imagen en el teórico de variables morfológicas. Si yo la rueda la pongo en el lugar del manubrio y seguramente voy a generar otra cosa. Hay un corto sumamente gracioso de Tim Burton de hace muchísimos años donde le mandan una casa prefabricada para armar, pero con otras instrucciones. Y es maravilloso ver lo que surge de ahí, porque las instrucciones tienen que ver con esto, cómo se vinculan las partes para lograr esas espacialidades. Bueno, acá hay algunas estructuras. Yo les preguntaba, ¿qué pasa si yo saco algún elemento de esto y lo pongo acá? Y es ajeno, hay una ajenidad. Tendré que ver cómo este polígono, esta cara de este poliedro, yo la vinculo allá, si no va a quedar solita y no va a tener que ver con esa otra estructura. Entonces hay dentro de las estructuras relaciones formales, relaciones entre sí. También les preguntaba, ¿qué ven acá? ¿Cómo está formada esta estructura? ¿Por qué elementos? ¿Qué les parece? ¿Son líneas? ¿Son planos? ¿Cómo están?
líneas paralelas que forman planos. Estos planos son, pareciera que cuadrados, ¿no es cierto? Y estos planos también están vinculados. ¿Cómo están vinculados? Por encastres unos con otros, fíjense, y buscan una tensión vertical. No conocemos la escultura de esta artista, pero podemos leer cosas en esa escultura. Podemos leer cuáles son los elementos que la forman, cuáles son las relaciones entre los vínculos, etc. Bueno, otras estructuras de la misma artista, donde pone en valor la línea y el punto. Otras estructuras de otros autores. Siempre pongo a artistas porque el arte es muy inspirador. En este caso, Jonas Friedman, un gran escultor. Esta estructura de elementos filares que están vinculados, atados, anudados de una determinada manera cada 3 o cada 4. Entonces, si uno saca algo de la estructura, y se modifica mucho el espacio, porque hay una lógica interna y donde los elementos dependen también unos de otros. Fíjense en este caso, dos casas gemelas o parecidas en algún sentido. Esa es la búsqueda de este arquitecto, estas twins, armadas con espacios que tienen partes que las ha vinculado de distinta manera para lograr distintas formas. Fíjense, un hexágono, un prisma rectangular de base cuadrada, pero yo, de acuerdo a cómo disponga los elementos, voy a tener diferentes estructuras formales, ¿sí? Bien, entonces vuelvo a esto y les vuelvo a decir que lo importante es el vínculo de los elementos en el espacio. Y esto lo tienen que tener muy, muy claro. La relación de todos, parte, de integración y de vínculo. Este cuadro no hace falta que lo copien, seguramente si no se pudo grabar el teórico, esperemos que sí, lo vamos a pasar en PDF simplemente para que sepan que no hay solo pautas geométricas. Hay pautas que nos da la geometría, que nos van a dar los trazados guía, que nos van a dar los módulos y los patrones, que nos van a dar los ritmos, las simetrías, pero también hay pautas analógicas. No todo tiene una precisión exacta matemática. Nos damos cuenta cuando hay proximidad, cercanía, yuxtaposición, encastre o entrecruzamiento de elementos. Manejamos algunos principios que no son perceptivos, que no son universales, como la figura fondo, como la pregnancia, estas cuestiones de los agrupamientos. Es decir, hay un montón de cuestiones perceptuales o reconocemos la profundidad que las podemos, que van a ser pautas analógicas con las que vamos a diseñar. No son solo pautas geométricas. ¿Qué quiero poner en valor? Sí, a lo mejor una estructura modular, pero ¿cómo voy a trabajar los múltiplos y submúltiplos? ¿A qué le voy a dar jerarquía? ¿Con qué profundidad los voy a trabajar? Y ahí estoy trabajando desde lo geométrico, pero también desde lo analógico. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver algunas cuestiones de estas cuestiones que están acá. Gaby la semana que viene va a trabajar las simetrías. Esto ya lo vieron en matemática, creo que mañana tienen un parcial o han tenido, no sé. Bueno, ¿qué es un polígono? ¿Alguien sabe lo que es un polígono? Ahí está, es una región del plano. Yo lo vuelvo a poner porque ustedes llegan a la clase de morfo, que ya han cursado matemática y no saben lo que es un polígono. Entonces, una región del plano formada por líneas, mínimo 3 líneas. Del plano euclidiano, ¿no es cierto? Un plano que no tiene curvatura, porque si no ya estaríamos hablando de figuras más complejas. Si hablamos de figuras simples, hablamos de polígonos regulares, que son los que tienen ángulos y lados iguales, como todos estos. 3 ángulos iguales, 3 lados iguales, 4 lados, 4 ángulos. Y si hablamos de polígonos irregulares, empezamos a ver que esa región del plano está delimitada por líneas de distinto tamaño o con ángulos diferentes. Entonces vamos a tener, fíjense, figuras más irregulares, donde no vamos a reconocer el mismo ángulo ni vamos a reconocer el mismo lado. Miren ahí arriba. Tenemos un polígono regular que es un hexágono. Acá tenemos un polígono irregular porque tiene lados distintos y ángulos distintos. Este es un edificio, un jardín botánico en Medellín, y esto es
lo conocen, el pabellón cielo tierra acá en Córdoba, ¿no? Ahí están los polígonos. Figuras planas, bidimensionales, elementales, con las que vamos a trabajar. Polígonos. Poliedros, ya son más que polígonos, tienen otra dimensión, son tridimensionales, son cuerpos geométricos. Cuerpos geométricos que, de nuevo, regulares o irregulares, según que tengan ángulos y lados iguales o según que tengan ángulos y lados desiguales. Empecemos a hablar con los términos, a manejarnos en los términos, incorporen el lenguaje en esta alfabetización morfológica, empiecen a incorporarla. Entonces, si nosotros le hablamos del polígono, del poliedro, de la trama, de la serie, ustedes nos comprendan. Acá tenemos imágenes, un polígono regular, un poliedro irregular, dos poliedros irregulares unidos por adyacencia. Y acá vamos a ver la estructura geométrica. Recién hablamos de estructura geométrica. ¿Qué era la geometría? ¿Cómo nos servía la geometría para integrar las partes y el todo? ¿Cómo nos servía la geometría desde la sintaxis? ¿Cómo era una herramienta? Bueno, acá vamos a ver la geometría de las figuras simples. Un cuadrado podría ser un triángulo o cualquier figura simple. Vamos a ver la primera, la estructura portante de esa figura. Son los elementos de máxima caracterización formal de esa figura. Los puntos que dicen que si yo los pongo a esta distancia voy a armar un cuadrado. Si los pongo algunos más alejados y a lo mejor armo un rectángulo. Y si pongo 3 puntos en lugar de 4 y voy a estar armando un triángulo. Esas son las estructuras portantes, las medianas, las diagonales, los puntos significativos. Luego tenemos las estructuras modulares, es decir, yo puedo dividir esta figura y encontrar un orden, un criterio de orden y repetición, fíjese, con las diagonales, con las paralelas a los lados, con módulos iguales, con módulos diferentes, con múltiplos y submúltiplos. Entonces yo puedo encontrar la estructura modular o la estructura proyectiva, que va a trabajar con una idea de máximo dinamismo, un dinamismo interno, y son líneas que, fíjense, van a estar atravesando la figura, pero ya no son paralelas a los lados, sino que van a surgir de los ángulos o de los lados y se van a proyectar al lado opuesto. Lo mismo podemos hacer con las figuras tridimensionales, los volúmenes, que ya tienen 3 dimensiones, encontrar los puntos característicos de la estructura portante, como las medianas, las diagonales en un cubo, poder encontrar su estructura modular, reconocer su estructura modular, o reconocer su estructura proyectiva en otras obras. En la primera, ¿qué estructura aparece en esta obra? No te escucho, perdón. Polígonos irregulares, pero la estructura, si nosotros volvemos a la estructura, fíjense, la división del volumen, miren, con una tensión, con una máxima dinámica, las líneas no son paralelas, entonces estamos hablando de esta estructura proyectiva. Bueno, ahora no pasa. Se plantó ahí. Bueno, seguí porque si no se plantó. Bueno, seguí rapidito eso que ya lo vieron. Nos detenemos un ratito en la imagen esta que estábamos hablando, la que sigue. Y bueno, ahí vemos la estructura proyectiva. ¿Y acá qué estructuras vemos? Pero recién dijimos que esas estructuras paralelas a los lados, que reconocíamos, como me dicen acá, módulos y múltiplos y submúltiplos, una estructura modular, que puede ser regular o irregular, si tengo módulos iguales o si tengo módulos diferentes, ¿sí? Van a trabajar mucho con eso, chicos, en arquitectura, por eso es importante. Fíjense, nosotros decimos puntos de máxima caracterización formal cuando hablamos del cubo. Sin embargo, este artista, Sol LeWitt, en todos estos dibujos nos dice, acá también hay cubos, distintas versiones del cubo. ¿Hasta dónde le saco al cubo para poder
seguir diciendo que hay un cubo, ¿no? Es muy interesante esta propuesta. Acá tenemos también otros estudios de estructuras básicas. ¿Y acá qué estructura tendríamos? Estructura proyectiva, bien. Bueno, acá también, ¿tenemos cubos o no? Aunque se le hayan sacado porciones. Sí, tenemos cubos, porque de nuevo, por nuestros principios perceptivos completamos la figura. Este gran artista, Oteiza, también ha cortado, ha sacado elementos para generar sus esculturas, para darle al vacío una forma particular a partir del lleno. Y vamos a ir a ver los trazados geométricos. Recién hablábamos entonces geometría, fuimos a la geometría de las figuras y de los volúmenes simples, y ahora vamos a hablar de los trazados. El trazado es como un armazón, es como un esqueleto, es como un soporte. Lo creamos nosotros cuando armamos una composición o lo reconocemos en composiciones. ¿Y qué tenemos que hacer para reconocerlo? Y encontrar las líneas y puntos emergentes. Poder ver qué es lo que vincula los elementos, la posibilidad de la lógica interna. El trazado regulador siempre es un soporte gráfico que lo dibujamos sobre lo que estamos haciendo. O también tiramos las líneas de ese trazado regulador para seguir componiendo, para seguir organizando. Fíjense en esta composición que parece tan compleja y sin embargo si nosotros trazamos las líneas, vamos a encontrar puntos significativos que están dentro de la composición y fuera de la composición, y también encontramos estructuras proyectivas en ese plano que nos permiten entender el orden. Por eso vamos a ver que fíjense, acá hay un trapecio, acá hay otro trapecio, acá hay otro trapecio. Vamos a empezar a reconocer figuras entre esas líneas que nosotros también trazamos. No es que trazamos cualquier línea de cualquier manera. Vamos a ir leyendo la composición, o dentro de nuestra composición vamos a tirar las líneas significativas de nuestras líneas de fuerza para poder crear el trazado regulador. Bueno, otros trazados reguladores, estos de estudiantes, estos de una cátedra en Buenos Aires, estos de un gran profesor de la facultad, Eduardo Macé de Spanés, distintos procesos generativos. ¿Qué tienen estos trazados geométricos? Que pueden ser adaptables, que pueden ser flexibles, que los podemos mover, que en realidad no nos tienen que constreñir nuestras propuestas, sino que nos tienen que permitir la imaginación, y por lo tanto nosotros tenemos que con ellos conseguir la rigurosidad geométrica, pero también se pueden adaptar a solicitaciones de la topografía y demás. Entonces, por eso son tan importantes y son evolutivos. Próxima. Bueno, entonces, ¿qué nos dice Le Corbusier? Y que bueno, que los trazados reguladores no hay ninguna receta. Que para llegar a ellos, fíjense, es un asunto de inspiración, de verdadera creación. Hay que encontrar la ley geométrica que está en potencia en cada composición que la regula y determina. Nos invita a ensayar, nos invita a explorar, nos invita a buscar, porque dice que en un momento se aparece este trazado del espíritu y lo unifica todo, intervienen algunos desplazamientos, rectificaciones. Eso también es clave. Nosotros cuando hacemos el trazado nos permitimos ajustar cuestiones en las proporciones, en los desplazamientos. A veces les decimos, bueno, limpien ahora a partir del trazado, o desplacen un poquito más. Es decir, el trazado nos permite ir regularizando la composición, ajustándola, dándole coherencia. La próxima. Bueno, algunos ejemplos. Quedan muy poquitas placas para los que se quieren, muchos se han levantado, por eso les digo faltan todavía 15 minutos, pero vamos a tratar de darlo medio rápido. Pero esto es importante, lo que vamos a ver, porque tiene que ver con lo que van a hacer la semana que viene. Empezamos un nuevo trabajo donde aparece esta idea de módulo, esta idea de textura, esta idea de patrón, de trama, y luego la de ritmos. El trabajo de ritmos lo vamos a empezar más adelante, por eso no voy a dar ahora más teórico de ritmos, solamente me voy a adentrar en algunas cuestiones más de los módulos de los patrones. Pero les quería mostrar, fíjense, esta casa tiene más de 70 años, una casa paradigmática de la modernidad. Fíjense de qué época es, ¿no? Una casa que se hizo totalmente industrializada, se montó en seco, de los matrimonios IMSS. Fíjense lo interesante, totalmente modulada,
Hay un módulo que ya no es solamente en el plano, en el espacio, reconocemos la modulación. La próxima, Gaby. Bueno, entonces hablamos del módulo. El módulo es una entidad numérica o geométrica que va a ser la base para componer, y los módulos son elementos que nosotros vamos a reconocer, que pueden ser idénticos o similares. Entonces, en una composición, cuando ustedes reconocen un módulo, bueno, lo pueden ampliar, lo pueden achicar, pero en realidad están reconociendo algún elemento, algún patrón que puede ayudar a organizar la configuración. Es decir, es un elemento de base de orden. Siguiente. Bueno, acá les traje algunas otras cuestiones. Del módulo surgen las proporciones, las relaciones, va a guiar cada pieza. Fíjense qué pasa acá, las tramas. Las tramas tienen que ver con entrecruzamiento de líneas y podemos hablar de tramas bidimensionales o grillas básicas, bidimensionales o grillas tridimensionales. Fíjense esta pintura de Escher, ¿no? Esta idea de la tridimensión. Estas propuestas de Sol Lidwith, ya aparece la tridimensión. La bidimensión en esta propuesta, donde la estructura de orden es una figura, dice Doberti, pero la figura no es el rectángulo, sino la familia de los rectángulos, es decir, la rectangularidad. Y allí ya estamos hablando de un patrón que se va a ir de alguna manera deformando y generando una lectura menos monótona a si fueran todos módulos idénticos. Bueno, acá una biblioteca, vamos a ir pasando rápido, Gaby, esa, porque es para mostrarles. Fíjense que si uno puede ir leyendo figuras geométricas en esa biblioteca, proporciones, malla, proporciones en la planta, proporciones en el corte, luego posición de algunos elementos que se van a generar rotaciones y demás para marcar determinadas áreas interiores, y luego eso está todo envuelto en una gran grilla que arma toda esta estructura intermedia entre el adentro y el afuera, y empezamos a hablar de estos módulos que ya son tridimensionales, módulos espaciales. Bien, acá volvemos a las tramas geométricas. Entonces hablamos de esta subdivisión del espacio a partir de una estructura. Fíjense acá las celdas, como vimos en el video, estas celdas como las celdas de las abejas, de los panales. Y bueno, empezamos a reconocer módulos, empezamos a reconocer grillas que estructuran estas macrocélulas que arman este jardín botánico. La que sigue. Bueno, también hay, también hay estructuras, mallas espaciales que empiezan a tener otra apuesta, digamos, ya no son planas, sino que fíjense en este mismo edificio, en el orquideorama las patas, digamos, que llegan a suelo, volveme al anterior, son también hexágonos, pero están torsionados. Entonces ya empezamos a hablar de mallas espaciales. Próxima. Bueno, y acá empezamos a ver esta idea del patrón. Siempre un módulo es un patrón, pero cuando hablamos de patrones, también podemos decir que los patrones pueden ser flexibles, pueden ser evolutivos, se pueden deformar. Habíamos visto que el módulo tenía que ser siempre idéntico o similar, mientras que el patrón admite ciertas deformaciones. Entonces, con el patrón podremos armar también tramas o teselaciones. Las teselaciones tapizan todo el plano, no dejan espacios vacíos. Cuando hacemos una vereda, cuando hacemos un suelo, en general estamos tapizando con una teselación. Y fíjense la interesante de los patrones, ¿no? Que al ser evolutivos también permiten estos ajustes y estos cambios entre lo predecible y lo impredecible. Diferentes articulaciones. Entonces, fíjense, hay un módulo acá y son figuras semejantes, pero no son idénticas. Entonces, podríamos hablar más que de patrón que de módulo. Y este patrón se va a ir deformando, y fíjense los ángulos, pero nosotros podemos reconocer una familiaridad. Es el mismo patrón que ha ido cambiando de direcciones, que ha ido cambiando su profundidad, que ha ido cambiando de tamaño, ¿sí?
Bien, próxima. Bueno, aquí está la bibliografía. La semana que viene van a trabajar, en el teórico van a hablar de equilibrio de simetría que complementa todos estos contenidos. Así que bueno, para la semana que viene lo único que tienen que hacer es ver de nuevo el teórico, tratar de leer algo en las lecturas y completar lo que tenían para hoy. Hasta luego.